Hola, Dios te bendice. Espero que se encuentren bien. Estaba el día de hoy pensando, sí, me quedé con mis ojos cerrados porque quería platicar con Dios. Quería tener ese espacio en silencio con Dios, sí, porque a veces tenemos tantas y tantas cosas en la cabeza, tantos pensamientos, tantos problemas, tantas cosas que estamos ahora sí meditando, que tenía yo ganas de tener mis ojos cerrados, de platicar con Dios de todo lo que yo estaba pensando. Y Dios, me acordé de los grupos de cuarto y quinto paso, sí, que vamos a las haciendas. Y me quedé pensando, ¿qué es lo que realmente, a qué estamos realmente nosotros llamados? Sí, muchos de los grupos hemos perdido la guía por situaciones diversas, por cosas diversas, ¿sí? Muchos de nosotros hemos querido implementar unos 12 pasos de acuerdo a nosotros, a nuestro pensamiento, y no nos damos cuenta que esos 12 pasos ya fueron escritos, ¿sí? Que tenemos que ver nosotros qué es lo que, a qué nos llamó realmente a una hacienda Dios, o a una iglesia o a algún otro lugar donde nos estemos dedicando a la restauración. Yo me quedé un rato pensando y me dice Dios que éramos restaurador de portillos. ¿Qué es un restaurador de portillos? Me pregunté. ¿Sí? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que ver? ¿No? Y empecé a buscar qué significaba un restaurador de portillos. Y dice que restaurador de portillos sana divisiones, reconstruye lo que está destruido o está descuidado para restaurar la protección y la unidad de una comunidad. ¿Sí? Y no quise quedarme nada más con eso, sino más bíblicamente. Me fui a leer qué significaba porque hacían mención del libro de Isaías. Y en Isaías 58 dice, 58:12, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Volví a buscar, sí, ¿qué significaba un portillo? El portillo es un agujero, grieta o derrumbe en un muro, dejando a la ciudad vulnerable a los ataques externos. Eso es con referencia a los portillos físicos. Pero metafóricamente, ¿qué significa? Debilidades, divisiones morales, heridas, daños que sufre uno en la familia, en la comunidad, en la iglesia, en los grupos, en general, en la sociedad. ¿Y qué es un restaurador? ¿Qué tiene que hacer un restaurador? Asumir la responsabilidad de tapar esas brechas mediante la intercesión. Sí, yo me quedé pensando, ¿cuántos de nosotros, tanto en iglesias como en nuestros grupos, como en las haciendas, como en los lugares donde nos dedicamos a la restauración, queremos ser restauradores de portillos? Tú me vas a decir, pero es que es una gran responsabilidad el dar consejería a alguien, el brindarles nuestro apoyo, el estar ahí. Es una gran responsabilidad porque, como dice lo que te leí, es de generación en generación
lo que se tiene que levantar. Tienes que empezar con la persona que tienes enfrente y posteriormente irla guiando para que se presente ante Dios y Dios sea el que restaure de generación en generación, ¿sí? Sean generaciones anteriores o sean generaciones posteriores. ¿Te acuerdas que en un video, no sé si lo recuerdes, que en un video yo te pregunté, ¿a qué fuiste llamado a una hacienda? ¿Qué tenías que hacer en una hacienda? ¿Sí? Porque a veces nosotros nos perdemos tanto en el servicio que realmente pues así lo utilizamos de pretexto para no hacer caso de nuestra propia vida. A veces queremos ayudar a todo mundo, pero nosotros no nos ayudamos. Vamos a una hacienda y queremos aconsejar, utilizar el poder de Dios de acuerdo a nuestras ideas. Pero nosotros no nos acercamos a Dios. No queremos conocer a Dios. Yo te invito a que pares un momento y seas hermano de iglesia, seas hermano que te dediques a la consejería en grupos de autoayuda, grupos de haciendas, grupos de alcohólicos anónimos, ¿sí? Seas quien seas que estás dedicado realmente a la restauración, pares un momento y digas, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿A qué realmente fui llamado? ¿Qué conciencia tengo que en mis manos una sola persona son generaciones? ¿Sí? Son generaciones tanto anteriores como posteriores. Y tenemos que ayudar en esa restauración, ¿sí? En esa restauración de portillos, en esa restauración de heridas, en esa restauración de familias, de ciudades, de grupos, de comunidades, etc. Es increíble que a veces nosotros queremos empezar por todos los que tenemos a nuestro alrededor, pero no queremos empezar por nosotros mismos. Nos da miedo realmente el cambio, porque es una forma que hemos conocido y que no queremos seguir. ¿Cómo decirte? No queremos intentar otra cosa diferente, no queremos seguir el camino. Pero te has puesto a pensar, ¿quiénes están detrás de ti? ¿Qué personas, si es que Dios te puso de líder, sí? ¿Qué personas estás dando testimonio? ¿A qué tipo de personas? ¿Qué heridas traen ellos? ¿Qué le tienes que enseñar a ellos? Nuestro paso por el mundo no nada más es ir, saludar, hacer amistades, conocidos, familia, etcétera. No, nuestro paso por el mundo tiene que dejar marca, tiene que dejar huella, pero no huella porque tú digas, es que ayudé a tal, ayudé a tal, ayudé a tal, ayudé. No, sino es que di el ejemplo que Dios me dio a mí para poder, perdón, restaurar esos portillos, restaurar a esas personas, ¿sí? Pero como sabemos que nosotros solos no podemos, que necesitamos del poder restaurador de Dios, ¿qué es lo que tenemos que enseñarles? Eso, que solo Dios te puede restaurar, que el ser humano es usado por Dios para beneficio, para bendición de otros, pero primero tiene que restaurarse a sí mismo. Tú no puedes meterte a una guerra, tú no puedes entrar a una guerra,
Tú no puedes entrar a una restauración si primero no has sido restaurado tú. Porque vas a hacerlo y vas a querer restaurar a la gente desde tus heridas, desde tus vacíos, desde tus molestias, tus enojos, tus resentimientos. Y Dios a eso no te llamó. Dios te llamó a hacer las cosas como Jesucristo las hizo en el mundo. Te digo que ahorita estoy volviendo a ver la serie de Los Elegidos. Sí, The Chosen, algo así se llama en inglés. Pero pues en español son Los Elegidos. Y he estado viendo, pues observando, sí, cuántas heridas el ser humano trae. Cuántos problemas el ser humano carga, pero no es capaz de decir, ayúdame. ¿Por qué? Por el tipo de educación que se nos ha dado, por el tipo de pensamientos que tenemos. No es lo mismo vivir un mundo espiritual que vivir en un mundo físico. Yo veía en esta serie cómo se malinterpreta a veces las escrituras. Se nos olvida que son espirituales, porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. No nada más estamos hablando como si habláramos de un libro literal, ¿sí? Físico, así como cualquier materia que nos enseñaron. No estamos hablando así. Es un libro inspirado por Dios, escrito por seres humanos, pero con vivencias, ¿sí? Ellos vivieron las dudas, el miedo, vivieron todo lo que tenían desde sus vacíos, ¿sí? Yo lo veo y me pregunto, ¿cómo era un Pedro? ¿Cómo era un Mateo? ¿Cómo era un Juan? ¿Cómo era Jesús, su relación con ellos? En su relación con ellos. ¿Cómo era? Y ahí en la serie dijeron algo que a mí me llamó mucho la atención. Juan le dice al grupo de los discípulos de Cristo que él se imaginaba peleando con Jesús, con espada, con ejército, ¿sí? En contra de los romanos. Que él se imaginaba, así como decían las escrituras, tal cual, literal, como decían las escrituras, ¿sí? Que iba Jesús a llegar, iba a tener ¿cómo se llama? Un ejército grande, que con grandes poderes, etcétera, ¿no? Buenamente ni los poderes espirituales se lo imaginaba Juan. Sí. Entonces, que lo que dice, y me estoy topando con un ser humano común, tan común como yo, igual a mí, ¿sí? Un ser humano que siente, que piensa, que camina, que hace las cosas igual que yo, ¿sí? Parafraseándote el momento. Y yo me quedé también pensando en lo mismo. ¿Cómo era Jesús? Acuérdate que era 100% humano, aunque también divino. Pero él no dependía de su divinidad. Él dependía del Padre. Es increíble cuando te empiezas a dar cuenta de esto, cuando le preguntas a Dios que empieza más tu relación con Él, que dices, ¿sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Oye, Señor, ¿sí?
Una vez un pastor dijo, es que si yo pudiera hablar con Dios, sí, si yo hablara con Dios, yo le preguntaría el porqué de las guerras. Y yo me quedé y en ese momento yo le pregunté, oye Señor, pero yo nunca te he preguntado eso. Y lo que me decía Dios es, porque a ti no te interesa ese tema. A ti el tema que te interesa es la relación personal. Y sí, era cierto, porque yo tenía la duda, sí, de cómo habían aguantado tanto, sí, cómo habían llegado el momento de que hasta su vida lo dieron. ¿Cómo eran esos seres humanos defectuosos, con problemas, cuando se enojaban, si se llevaban bien, etcétera? Esa era mi pregunta, ¿sí? Porque yo decía, Señor, pero es que ¿cómo te aguantaron tanto? Y le hice la pregunta, ahora sí, también es, ¿cómo los aguantaste tanto? Sí. Y un día yo me dedicaba a hacer programas por internet, sí, a platicar, a hablar, a decir en programas por internet. Y un día teniendo yo ¿cómo se llama? Mi diadema con el micrófono puesto, me quedé yo pensando y le pregunté a Dios, oye Señor, ¿cómo? Y haz de cuenta que empiezo yo a sentirme como que me elevo. Y me sentí medio rara ahí, a media sala, sentirme así. Sí, como que me voy elevando. Y luego en la cruz veo, porque yo tenía mucha duda, cómo Jesucristo perdonó. Sí. Oye, estoy viendo que me estoy yo aquí crucificado, aquí sufriendo, aquí con los dolores y todo eso. Y tú jugando ahí bien tranquilos mis vestimentas, ¿no? Yo como ser humano, pues no lo aceptaba. Decía yo mínimo le hubiera, no sé qué les hubiera hecho, ¿no? Pero Jesucristo todavía dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Es increíble. Y te decía, subí y viéndolo desde el punto de vista, si te digo ser humano, sí, yo decía, híjole, qué bárbaros. Pero de repente empecé a sentir el amor de Dios. Un amor tan especial, sí, que tenía yo ganas de salir gritando y decir, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ha perdonado, Dios quiere estar contigo, ¿no? Pero un amor tan especial. Y me dice mi padre, así. Dice, ese amor que sientes es el que sentía Jesús y siente por cada uno de nosotros. ¿Sí? Por cada uno de nosotros. Jesús sentía ese amor. Y todavía mi padre me dice, y eso es pequeñito, es apenas una muestra. Imagínate el grado de amor que Dios tiene por nosotros. Imagínate el grado de amor que en lugar de reaccionar como ser humano, porque era ser humano, reaccionó perdonando al peor enemigo, porque no sabía lo que hacía. Todavía lo comprendía, que no sabía lo que estaba haciendo, a pesar de su sufrimiento, a pesar de todo lo que pasó con él. Sí, todavía
lo ama, lo amaba, porque no sabía lo que estaba haciendo. Imagínate nosotros que somos consejeros, ¿sí? Que tenemos que amar los errores de los demás, que tenemos que amar, ¿sí? Y enseñarles a acercar, bueno, más bien dicho, enseñarles a acercarse a esa fuente de amor, ¿sí? Porque solamente a través del amor puedes ser transformado y puedes pedirle a Dios, ya sano tu corazón, no al 100, porque todos los días nosotros tenemos una lucha, y más aquellos que se dedican a la consejería. Todos los días tenemos luchas, pero que a quien tenemos a nuestro lado es a Jesucristo nuestro Señor. Así como Jesús tuvo al Padre, que iba cada día, iba y se apartaba para platicar con Él. Así también nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y tenemos la posibilidad que a través del Espíritu Santo no necesitemos tanto apartarnos, sino cerrar los ojos y estar en ese espacio en el que solo estás Dios y tú y Dios. Sí. En ese momento, nosotros no tenemos la capacidad de transformar vidas. Nosotros no tenemos la capacidad de estar en el momento en que ellos te necesitan. En ese momento de dudas, en ese momento de crisis, en ese momento de miedo, no tenemos esa capacidad. Por mucho que queramos nosotros ayudar a nuestros ahijados, a quienes estamos aconsejando, a quienes estamos discipulando, no tenemos esa capacidad. Si nosotros dejamos el orgullo, la soberbia y el creernos que todo lo sabemos y los entregamos a Cristo, el único que va a estar en esos momentos es Él. El único que va a estar en esos instantes es Él. No vas a poder tú estar en todo momento. No lo vas a poder, no le vas a poder tomar tú las decisiones por Él, ni le vas a poder ayudar a Él tomar las decisiones. Porque solo conocemos una parte de la historia, pero Cristo les conoce completamente. Por eso vino a morir por nosotros en la cruz. Por ese amor tan grande, tan maravilloso, que te da esa empatía con el ser humano. Te enseñas a que solo Dios es el único que tiene la verdad absoluta, porque lo conoce desde que se levanta hasta que se acuesta, desde que se acuesta hasta que se levanta, los conoce sus deseos más íntimos, sus errores más íntimos. Dios los conoce. Nosotros conocemos únicamente lo que ellos nos dicen y lo que Dios en su infinita misericordia nos revela. Pero mucho de lo que nosotros conocemos es lo mínimo de lo que Dios conoce. Mucho del amor que nosotros le tengamos, o la comprensión, o el entendimiento, es lo mínimo de lo que Dios tiene para ellos. Seamos nosotros esos restauradores de portillos, pero de portillos sabiendo que primero hemos sido restaurados nosotros, leyendo la palabra, pero no como si leyeras un libro, un cuento, algo literal, no, pidiéndole revelación a Dios, al Espíritu Santo,
Acuérdate, el mundo espiritual es diferente al mundo físico. Es lo contrario del mundo físico, el mundo espiritual. Porque si aquí nos apegan a lo material, en el mundo espiritual sabes que no es necesario. Sabes que no necesitas de lo material, porque Dios ya tiene todo para ti. El mundo espiritual, en el mundo espiritual, el amor es diferente. No es el qué me das para que yo te dé, ¿sí? Sino en el mundo espiritual es qué me das porque soy el reflejo del amor de Dios. Perdón, ¿qué te doy? Sí, me equivoqué. ¿Qué te doy? Porque soy el reflejo del mundo. Ay, ya me hice bola. ¿Qué me das? Porque soy el reflejo del amor que Dios me ha dado a mí para darlo al mundo. Que eso es lo correcto. ¿Sí? ¿Qué testimonio te estoy dando de mi vida? Que te puede servir para que tú vayas y lo des a otros, les ayudes, seas ese restaurador de portillos. Muchos grupos, muchas haciendas, hemos tenido errores. Es normal, es natural. ¿Por qué? Porque sigues aferrado a las ideologías del mundo. Es normal y es, en cierta forma, es lo que tú te enseñaste. Pero acuérdate que para vivir un mundo espiritual, tienes que desenseñarte de lo que te ha enseñado el mundo físico. Tienes que volver a crecer, tienes que volver a nacer de nuevo. Dios es tan maravilloso que si tú le buscas, que si tú le pides, que si tú lo quieres, en ese espacio en silencio entre tú y Dios, ¿sí? En ese espacio en silencio entre tú y Dios, Dios se va a manifestar tremendamente. Yo te invito a que lo incluyas a tu vida, a que le digas, Señor, entra en mi vida. Yo quiero ofrecerte todas las áreas de mi vida. Tú las conoces, yo no te puedo mentir. Porque Dios nos conoce, pero tanto, tanto. Y aún así nos ama. Sí, aún así nos comprende. Vi también en la serie una parte, y es cierto, es una pequeña parte, donde Jesucristo sanaba, liberaba, sí, perdonaba a mucha gente. ¿Tú por qué no? Si te dices consejero, restaurador, hermano, hijo de Dios, si te dices líder, si te dices como te quieras llamar, guerrero de Dios, conoce el amor de Dios para que puedas ponerlo en práctica para aquellos que lo necesitan. Pero te voy a decir algo que Dios me dijo y eso es muy cierto. El peor enemigo que tienes eres tú mismo, porque tú no te perdonas. Dios ya te perdonó. Tú sigues culpándote, Dios ya no te culpa. Tú sigues sin aceptar el amor de Dios porque tú sientes que tienes que ser algo, tienes que hacer algo para merecérselo. Dios te lo dio porque a Él le plació, por puritita gracia, por puritito regalo. Solo
lo que dicen las Escrituras, solo cree. Cree en Jesucristo. Y si te falta fe, pídela. Si te falta sabiduría, pídelo. Si te falta ese entendimiento que no viene del ser humano, de su conocimiento, sino ese entendimiento que viene de Dios, pídelo. ¿Por qué? Porque Dios te va a guiar. Dios te va a enseñar. Yo me desesperaba, me enojaba porque decía, Señor, pero es que no puedo caminar como yo quisiera, no puedo ir aquí, no puedo ir allá, no puedo hacer esto. Sí. Y me acordé donde dijo que me puso a ver la película de Jeremías, que decía, es que soy un niño, es que no puedo porque soy un niño. Y Dios le dijo, no digas, no puedo. Sí, y sí es cierto, en mis fuerzas yo no puedo, pero en las fuerzas de Dios, sí. Dios decía, ¿quieres levantar líderes? En oración. ¿Quieres levantar familias? En oración. ¿Quieres levantar al país? En oración. De rodillas las cosas y las grandes guerras se ganan. Sí. No digamos no puedo. Digamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad el día de hoy para mí? ¿Qué quieres hacer tú el día de hoy a través de mí? Pero sobre todo, Señor, dame amor para poder yo dar ese amor tan especial a aquellos que no lo merecen, empezando por mí. Sí. Si tú te dejas de estarte culpando, si tú te dejas de estar queriendo ser, o mejor dicho, o hacer algo para merecerte el amor de Dios, olvídalo. Dios ahora sí, ya te dio su amor sin necesidad de que hagas nada más que solo creas y aceptes a Cristo en tu corazón. ¿Cómo lo vas a hacer? Tú y Dios, Dios y tú. Pídele tú a Dios. Dile tú a Dios, Señor, transforma mi vida. Señor, quiero ser ese guerrero tuyo. Quiero conocerte. Quiero saber de ti. Que no nada más vea lo que hacen los demás. Que no nada más vea y sienta cómo los demás trabajan, sino yo quiero esa relación personal entre tú y yo, el platicar, el sonreír, el bromear, el estar contigo, Señor. Y vas a ver que Dios te lo va a ayudar, te va a ayudar en eso. Te va a dar ese amor, te va a dar esa comprensión, te va a dar eso que tú necesitas. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Estamos en contacto. Vamos a seguir platicando. Bendiciones.